Amigos, muy buenas Recording. noches. Bienvenidos a una sesión más de Derecho Penal uno con el doctor José Francisco de Matavela. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí, amigos. Qué verdadero gusto tenerlos en esta sesión de esta noche. Bueno, vamos con información bastante puntual. Siempre solicitarles por favor y preguntarles si tenemos la calidad de señal que siempre nos caracteriza. Únicamente poner ahí sus deditos para arriba, un like ahí. Muchísimas gracias, amigos. Les agradezco bastante. Bueno, tenemos información de forma preliminar, es decir, información que de repente pueda ser cierta hasta cierto momento, quiera que no puede ser susceptible de alguna modificación. Y es que ya tenemos calendario, amigos, para su segunda evaluación parcial. ¿Y qué creen? Ya de alguna manera es después de Semana Santa, sí, hombre, lastimosamente. Pero ustedes en penal con nosotros les va bien, hombre, no se anden quejando ahí, no pongan caritas tristes. No sé cómo está con los demás, pero con nosotros están bastante bien. Bueno, vamos a iniciar, amigos, y con ello pues, van a iniciar ustedes con la clase de Derecho Penal. Pues miren, pues qué bendición abrimos nosotros. El 11 de abril, posteriormente con Derecho Civil, el 13 de abril, miren ustedes, el 17 de abril con Derecho Procesal Constitucional. De ahí tienen teoría del proceso, posteriormente, teoría del proceso la tienen el 19 y teoría del Estado la tienen el 21. Entonces, amigos, solo les quiero comentar que esta información es proporcionada directamente de la coordinación del tercer y cuarto semestre, pero recuerden una cuestión, amigos, es importante que de alguna manera tengan en consideración que puede existir, puede ser susceptible de alguna modificación. No es que al 100% sea porque todavía no tiene la firma legítima de la coordinadora, sin embargo, ya es una fecha tentativa. ¿Sí? Entonces, por favor, estimados amigos, ténganlo en consideración. Es una fecha tentativa, existe la posibilidad de alguna pequeña modificación. Sin embargo, recuérdense ustedes, si se van a ir a chupar, si se van a poner bien a pichinga o lo que quieran hacer, recuérdense ser responsables, como decimos nosotros, borrachos, pero buenos muchachos. Entonces, sí, amigos, exactamente, miren, con ustedes hablo, hombre, así tiene que ser. Entonces, recuerden siempre tener su PDF, tener sus textos, tener todo ahí a la mano para que efectivamente no pierdan esa calidad con la que les hemos venido trasladando el conocimiento, mis estimados amigos. Entonces, bueno, de alguna manera también vamos a esperar a que tengamos la intervención del doctor José Francisco de Matavela o que se incorpore el licenciado Guillermo Hernández, salvo que tuvieran por ellos ustedes alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda respecto a los temitas que han visto hasta el momento, tengan alguna acotación que quisieran manifestar, tuvieran alguna duda. También estaba olvidando, recuérdense que ustedes tienen evaluación ahorita a las 8. Aquellos que no hicieron su evaluación la semana pasada, esa evaluación extemporánea a las 8 de la noche. Si por algún motivo no lograron conseguir esa mentada carta del jefe, porque es una lata, es mala onda, mala vibra, lo que ustedes quieran, por favor, escríbanme a mí, a mi Instagram. Ya saben que yo con mucho gusto les voy a apoyar en ese sentido para tomar las consideraciones oportunamente de que ustedes puedan sustentar su evaluación extemporánea a las 20 horas. ¿Oyeron? Entonces, amigos, por favor, si alguno de ustedes va a realizar su evaluación a las 20 horas en punto, vamos a trasladar esa evaluación de forma general, tanto a la sección E como a la sección G. ¿Oyeron, chicos? Entonces, no sé, tendrán alguna acotación, tendrán algún comentario, tendrán alguna duda, porque ya tenemos aquí al doctor José Francisco de Matavela. Entonces, doctor, muy buenas noches, bienvenido. Ya se les trasladó las indicaciones efectivamente a nuestros amigos de su evaluación ahorita a las 20 horas. Entonces, les cedo el uso a la palabra, doctor. Muy buenas noches, compañeros. Doctor, permiso. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas noches, estimados compañeros, compañeras. Vamos a iniciar inmediatamente el desarrollo del curso en la sesión de hoy con la promesa que había hecho a mis estimados amigos eh, y a ustedes con que vamos a tratar de finalizar esto, pues unos 10 minutos antes, por lo menos 15, para que puedan prepararse para el examen. El último día estuvimos haciendo pues un primer análisis de la importancia y la naturaleza misma de lo que es el delito y de a qué se refiere pues la teoría del delito. Para principiar en la sesión de hoy a desarrollar de manera específica
cada uno de los elementos positivos que integran el delito y por supuesto pues sus elementos, su respectivo elemento negativo. Para ello pues les decía la vez anterior que una de las definiciones producto de la teoría técnica jurídica de la infracción penal alemana era definir el delito como una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Esta definición, que en principio pues llenaba las expectativas de los especialistas, fue finalmente o contemporáneamente mucho más sintetizada, y hoy pues los especialistas suelen decir que el delito es una conducta humana típicamente antijurídica y culpable. A nosotros nos interesa pues tomar la más amplia para ir desmenuzando pues cada uno de sus elementos positivos, o sea, desde el punto de vista pedagógico. Entonces partimos diciendo que es una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Les decía también que este último elemento, la punibilidad, algunos lo consideran, algunos tratadistas, no como elemento, no como el último elemento positivo del delito, sino como una consecuencia del delito. Nosotros la vamos a explicar como elemento positivo del delito y luego la vamos a explicar como consecuencia del delito, que es precisamente la última parte del programa. Pero hoy, pues, principiamos a desarrollar y espero que ustedes pongan mucha atención, no solo, pues, desde el punto de vista de la doctrina, sino desde el punto de vista de la legislación penal guatemalteca, el primer elemento positivo del delito, que se refiere a la acción o conducta humana delictiva. Este primer elemento, les decía a los compañeros, efectivamente es el primer elemento, no es el más importante. Si ustedes preguntaran, ¿y cuál es el elemento positivo más importante del delito? La verdad es que todos son importantes y guardan la misma relación de importancia. Y les decía yo que pues hacía un símil bastante absurdo, pero si ustedes quieren, pero de alguna manera, para que les quede claro, para que ustedes tengan, pues, de qué se trata esto. Les decía, ¿qué pasa si a nosotros nos preguntaran cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? O cuál es el sistema, pues, más importante de nuestro cuerpo humano. Y cualquiera diría, bueno, para mí es el corazón, pero otros dirían, no, para mí es el cerebro. Y otros dirían, no, ¿de qué sirve tener corazón si no tenés pulmones? Bueno, pero ¿qué sirve que hagan pulmones, cerebro, bueno, pero no tenés estómago? O sea, vean, todos son importantes. Finalmente, ¿por qué no decirlos? De los pies, son los que nos cargan todos los días, para un lado y para otro. Sin ellos no caminamos. Entonces, todos son importantes. Es igual que el delito, pues. Todos tienen su importancia. Lo que sí es cierto, les decía, que el primer elemento es la conducta humana, la acción. Y esto nos fija desde ya que hoy día no podemos imputar responsabilidad penal ni a los animales, ni mucho menos a las cosas inanimadas como se hizo en un momento. La responsabilidad penal es única y exclusivamente de las personas, de los humanos. Y el primer elemento positivo del delito es la conducta humana. Si no hay una conducta humana delictiva, no hay delito. Es el primero. Es el cimiento. De ahí se construyen los demás. También les comentaba que vale la pena, pues, por curiosidad jurídica, reflexionar sobre que cuando
cuando se emitió el Código Penal, que actualmente todavía está vigente en nuestro país, el decreto 1773, fue precisamente en aquellos años 73 en que todavía incluso no se había pulido de tal manera la doctrina de la justicia penal o de la ciencia del derecho penal, que se hablaba de hechos delictivos. Y actualmente es común oír hablar, incluso en nuestros tribunales o en nuestro medio de cultura jurídica, ¿cuál es el hecho delictivo? Incluso el código habla de hechos delictivos. Sin embargo, stricto sensu no hay hechos delictivos. Técnicamente hablando, tenemos que hablar de actos delictivos. Los hechos son aquellos que son productos de la naturaleza, pues. Y esos que son productos de la naturaleza no pueden ser nunca constitutivos de delitos. ¿A qué nos referimos? Los hechos son fenomenológicos. Es decir, que anochezca o que amanezca. Eso es un hecho, no es un acto. Nadie puede decir el acto de anochecer, ¿no? O el acto de amanecer. No, dice el hecho de anochecer, el hecho de amanecer. Son hechos. Y como tales no son constitutivos de delitos. Es decir, los accidentes que se puedan dar o las muertes o lo que se pueda hacer por terremotos, por fenómenos naturales, no tienen nada que ver con el delito. El delito es producto de la conducta humana. Primer elemento. Ahora, ese primer elemento que se llama en la doctrina acción delictiva o conducta humana delictiva. Esa acción o conducta humana delictiva puede advertirse como un obrar activo o como un obrar pasivo. Como un obrar activo cuando se hace algo que no debe de hacerse. Se hace algo que no debe de hacerse. Y como obrar pasivo cuando se deja de hacer algo que tenemos obligación de hacer. Es decir, se pueden cometer delitos haciendo algo que la ley prohíbe, pero también se pueden cometer delitos dejando de hacer algo que la ley exige que se haga. De tal manera, pues, que entonces es cuando hablamos del obrar activo y el obrar pasivo. Lo cierto es, y eso es muy importante que tengan que tener claro, que tanto que esa acción o conducta humana delictiva necesariamente, ya sea como obrar activo o como obrar pasivo, deben estar precedidas por la voluntad. Deben ser voluntarias. Cuando desaparece la voluntad, vamos a ver que aparece el elemento negativo, la falta de acción o falta de conducta humana. Y eso hace desaparecer la responsabilidad penal. Y ahí es precisamente cuando en la doctrina se habla de la teoría, o cuando hablamos de la teoría de la acción, hablamos de dos teorías. Por ejemplo, la teoría de la causalidad, que es precisamente la que aún describe con precisión el Código Penal de Guatemala en su artículo 10. Debe haber una relación de causalidad entre el acto producido y el resultado, entre el acto realizado y el resultado producido. Debe haber un nexo de causalidad entre la conducta humana que realiza el sujeto activo y el resultado que se produce por esa conducta. Esa relación de causalidad
entre la conducta y el resultado es la que implica la responsabilidad penal para este. Si no hay conexión de causalidad entre el acto y el resultado, no hay responsabilidad penal. Y el artículo 10 dice relación de causalidad, y precisamente se refiere a ello. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidas al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. A eso se refiere la relación de causalidad del artículo 10. Para que haya responsabilidad penal, debe haber una responsabilidad, debe haber una conexión de causalidad entre el acto del sujeto activo y el resultado producido en el pasivo. Luego la doctrina, y precisamente también la alemana, que avanza en relación a esto, dice, más allá de la relación de causalidad, esa acción o conducta humana debe basarse en la teoría de la finalidad, es decir, la teoría finalista. ¿Qué quiere decir? Según los alemanes, la acción o conducta humana no puede ser ciega. Toda acción o conducta humana delictiva tiende a producir un resultado dañoso o a poner en peligro un bien jurídico tutelado. Y por eso es que se exige dentro de esta estructura que la acción o la conducta humana, ya sea como obrar activo, acción, o como obrar pasivo, omisión, siempre esté precedida por la voluntad. Es decir, debe ser voluntaria. Si no es voluntaria, pues desaparece la responsabilidad penal porque aparece el elemento negativo de la acción o conducta humana, que es la falta de acción. De tal manera entonces que, por ejemplo, les comentaba y les poníamos un ejemplo a los compañeros en la sesión anterior. ¿Qué pasa si hay alguien, una persona que quiere ir a comprar zapatos y va a un centro comercial y luego a una tienda de calzado? Y luego se acerca a la vitrina de la tienda, del almacén, a ver qué zapatos hay, pues, cuál le gusta a él. Y estando ahí, pasa alguien y lo empuja tan fuerte y de tal manera que esta persona rompe el vidrio de la vitrina y cae sobre los zapatos. Imagínense, ante esa situación, el agente de seguridad que está ahí, del almacén, de la tienda, lo detiene y le dice, mire usted, mire lo que hizo. Así es que tiene que pagar el vidrio, pues. Solo el vidrio vale 5,000 quetzales. Pero ¿cómo es? Yo no pago eso si yo no fui. ¿Cómo que no fui si usted es el que está aquí? Mire, hasta las manos tiene cortadas. Pues rompió el vidrio. Sí, pero es que yo no tuve la culpa. Si a mí me empujaron. Pues usted tiene que pagar. Ante eso, pues, la negativa a pagar, lo llevan a un juez competente, él inmediatamente pide el auxilio de un abogado, y así son los casos que ustedes tienen que resolver en el segundo parcial, que ya tenemos fecha, creo que es el 11 de abril. Y por eso tienen que poner mucha atención, manejando la doctrina y la ley.
Ante ese caso, ¿cómo lo resuelve usted? Su cliente lo que le va a decir es que él no tuvo la culpa y le va a contar lo que pasó. Usted como abogado penalista tiene que advertir que lo que hay ahí, si es como él lo está planteando, es una ausencia de acción, falta de acción o conducta humana delictiva. Es el elemento negativo de la acción. Ahora, ¿cómo lo fundamenta usted? Usted si va a ver, por ejemplo, las causas de inculpabilidad del artículo 25 en su inciso número 2, dice, causas de inculpabilidad, artículo 25, son causas de inculpabilidad y en el 2 dice la fuerza exterior. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Eso fue lo que le pasó al señor Esther, a la persona esta. Él estaba viendo zapatos, la vitrina, cuando alguien pasó dándole un empujón, empeñón tan fuerte y de tal naturaleza que rompió el vidrio. Usted lo que tiene que alegar para defenderlo es una ausencia de acción o ausencia de conducta humana delictiva. El elemento negativo del primer elemento. Fundamento legal 25, inciso segundo, fuerza exterior, que le elimina responsabilidad penal. Eso quiere decir que tal y como lo plantean los profesores alemanes, tanto la acción como la omisión tienen que estar precedidas de la voluntad. En este caso, no estaban precedidas de la voluntad, pues. O sea, ese es un caso. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en los movimientos reflejos? La persona que está viendo ahí que quiere comprar zapatos, pero en ese momento convulsiona porque es epiléptico, rompe el vidrio y cae sobre él. Ahí es otra cosa. Él es epiléptico y convulsionó y por eso rompió el vidrio o rompió un aparato o qué sé yo. ¿Hay responsabilidad penal? No. Ahí hay ausencia de acción, ausencia, el elemento negativo de la conducta humana, porque hay falta de voluntad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los sonámbulos o los que son sometidos a procesos de hipnosis o telepatía, donde son manipulados o manejados por otros? Si su conducta no está precedida por la voluntad, por su voluntad, pues él lo que es un instrumento de otro. El responsable penalmente de la comisión del delito fue el que lo hipnotizó, el que lo está manejando telepáticamente. Lo que quiero decirles es que de acuerdo a la teoría finalista, la responsabilidad penal va a depender de que la acción o la conducta humana sea voluntaria. Voluntaria. Y eso nos lleva a otro punto importantísimo de nuestro programa. Es decir, de acuerdo a la legislación penal nuestra, hay formas de operar de la acción o conducta humana. Hay formas de operar.
La acción o conducta humana es presupuesto, el primer presupuesto indispensable para la comisión formal de un delito. Estamos claros. Pero ¿cómo puede ser esa acción o conducta humana delictiva? Primero, por ejemplo, se habla de los delitos de acción o comisión. Hay delitos de acción o comisión. ¿Cuáles son? Aquellos en que la conducta humana consiste en hacer algo que la ley prohíbe. Si la conducta humana hace algo que la ley prohíbe, o en todo caso, que se haga algo infringiendo una ley, esos son delitos de acción o comisión. ¿Cuáles son los delitos de acción o comisión? Delitos en que se hace algo que prohíbe la ley. Juan le roba a Pedro. Ese es un delito de acción o comisión. El robo está prohibido por la ley. Hay un tipo penal de robo. Si Juan le roba a Pedro, es un delito de acción o comisión. Si Juan mata a Pedro, igual, porque está prohibido matar. Artículo 123, homicidio. Si se hace, estamos frente a un delito de acción o comisión, porque hay una conducta humana que infringe una ley prohibitiva, como robar, como matar. Pero vamos a otra clase. Puede ser que hayan delitos de pura omisión. Omisión propia, le dice la doctrina. Delitos de pura omisión. En estos delitos de pura omisión, el sujeto activo no infringe una ley por hacer algo, sino al contrario. El sujeto activo infringe una ley preceptiva que le obliga a hacer algo que él no hace. En el primer caso, él hace algo que no debe hacer. En este segundo caso, él deja de hacer algo que está obligado a hacer. Por ejemplo, en el delito de omisión de auxilio, artículo 156 del Código Penal, dice, quien no prestare auxilio a un menor de edad que se encuentre en inminente peligro, comete el delito de omisión de auxilio, porque no hace algo que la ley le obliga a hacer. Es un delito de pura omisión, omisión propia. Yo les comentaba el otro día, usted vive frente a la vía férrea, donde pasa el tren, ¿no? Y cuando usted sale a trabajar a las 7 de la mañana, a las 8, se da cuenta que Juanito, el hijo de su vecino, Juan, tiene 5 años y está jugando carritos en medio de la vía férrea. Usted simplemente pasa, lo mira y se va, o lo saluda y se va. Ahí ya cometió usted un delito. Usted cometió un delito de omisión de auxilio. Pero es que yo no hice nada. Sí, por no hacer nada es que cometió el delito. Porque la ley lo obliga a usted a prestarle auxilio a ese niño que está en inminente peligro. Es que no iba a pasar el tren ese día. No importa. Esos son delitos de omisión en los que la conducta humana consiste en no hacer algo infringiendo una ley preceptiva. En el primer caso es hacer algo que la ley prohíbe. En este caso es no hacer algo que la ley exige. ¿Está claro?
Pero hay una tercera clasificación, delitos de comisión por omisión. Esto es mixto, tiene de los dos. Se comete el delito por no hacer algo, delito de comisión por omisión. Se infringe una ley prohibitiva por la infracción de una ley preceptiva. Por ejemplo, ¿qué pasa con la madre que da muerte a su hijo de 3 días de nacido porque lo deja de amamantar, porque no le da de comer? Un niño de 3 días o 5 de nacido no puede proveerse alimento por sí mismo, pero la madre irresponsable lo deja de amamantar y el niño muere de inanición, de hambre. Eso técnicamente se llama parricidio. Ahora, ese parricidio es un delito de comisión por omisión. Lo cometió la madre, cometió el parricidio, infringiendo una ley prohibitiva por no haberle dado de comer, por omitir una ley preceptiva que le obligaba a hacerlo. ¿Está claro, no? Sí, ¿va? Fíjense cómo son. Primer caso, homicidios de comisión. Segundo caso, de pura omisión, la omisión de auxilio. En el tercer caso, comisión por omisión. Y todavía podría haber un cuarto caso. Hay delitos de simple actividad. ¿Y cuáles son estos delitos de simple actividad? En los que el sujeto activo no hace nada. Sencillamente manifiesta su voluntad. Y esto es suficiente para cometer un delito. Porque estos delitos de simple actividad no requieren una modificación en el mundo exterior. Estos delitos no requieren de un cambio efectivo en el mundo exterior. Es suficiente una simple conducta humana. Por ejemplo, usted acepta participar o pertenecer a una asociación ilegal, a un grupo delictivo, a una pandilla. Solo con el hecho que usted acepte pertenecer o aceptar, eso ya cometió el delito. Es un delito de simple actividad. Ah, pero es que yo todavía no he hecho nada. No importa. Sencillamente el hecho de haber aceptado, de estar o participar o pertenecer a una asociación que es ilegal, son delitos de simple actividad. No necesitan producir un resultado en el mundo exterior. No necesitan que le hagan un daño a nadie. Sencillamente pertenecer. Son clasificación de delitos en torno a la conducta humana delictiva. Y en torno a esa conducta humana delictiva, llegamos a un punto que es fundamentalmente importante. Por favor, mucha atención, mucha atención. Llegamos a lo que se denomina iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Iter, camino, criminis, crimen, camino del crimen. El iter criminis se denomina así al proceso que se da desde que el delito surge en la mente del autor hasta que éste lo consuma o lo ejecuta. Eso se llama iter criminis. Es un proceso que se da desde el momento en que la comisión del delito aparece en la mente del autor, del sujeto activo, hasta que éste lo realiza, lo ejecuta fría y reflexivamente.
A esto también le llaman algunos autores vía crucis del delincuente. Son una serie de etapas que se suceden desde que aparece la idea de cometer un delito hasta que éste se realiza. Ahora, ese intercrímenes se divide en dos grandes fases. La fase interna y la fase externa. ¿Qué es una y qué es la otra? Pongan atención. En la fase interna se da lo que se conoce como voliciones criminales. Las voliciones criminales no son más que las ideas delictivas nacidas en la mente del sujeto activo. Pero mientras se queden solo en ideas, aunque sean delictivas, mientras no se exterioricen, mientras no se manifiesten, esas ideas por sí solas no constituyen, no implican responsabilidad penal. Los tratadistas, los autores dicen que en la fase interna el pensamiento no delinque. El pensamiento no delinque. Usted puede en este momento pensar en la comisión de cualquier delito. Si solo se queda en eso, no tiene responsabilidad penal. Eso se llaman voliciones criminales. Esos pensamientos delictivos, mientras no se externen, mientras no se exterioricen, mientras no se manifiesten, no constituyen delito, no constituyen responsabilidad penal. En el momento en que usted principia a exteriorizarlos, a manifestarlos, a objetivizarlos, ahí principia la fase externa. Y eso sí, ahí principia la responsabilidad penal y el delito. Esa fase externa se da cuando el sujeto activo exterioriza la conducta tramada durante la fase interna. ¿Por qué? Porque es en la fase externa cuando se pone en peligro o cuando se ataca el bien jurídico tutelado protegido por el Estado en el Código Penal. Ahora, ¿cómo puede quedar esa fase externa? Eso es lo que más me interesa. Ojo y oído. Esa fase externa puede quedar primero en un delito consumado. ¿Cuándo se da el delito consumado? Cuando se ejecuta totalmente el delito. Cuando se dan todos los elementos para que el delito esté tipificado. Según el artículo 13 del Código Penal, se llama delito consumado, es el delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. Juan quiere robarle a Pedro y efectivamente le roba. Juan quiere matar a Pedro y efectivamente le mata. Juan quiere violar a María y efectivamente le mata. Ahí se dan todos los elementos y el delito queda consumado. Consumado, se dieron todos los elementos. Pero ¿qué pasa si Juan quiere robarle a Pedro? Y aprovechando que Pedro no está y que dejó abierta la puerta de su casa o de su oficina, Juan viene y va a desconectar la computadora y para llevarse. Y se la lleva, pero en la puerta aparece la policía y lo captura. ¿Qué pasó ahí? Ahí no se dio un delito consumado porque no se lo llevó. El delito quedó en grado de tentativa. Eso se llama tentativa y lo tiene el artículo 14. 14 del Código Penal.
Hay tentativa, dice, de delito, cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos, y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Él quería llevarse el equipo de cómputo, aprovechó que no estaba su vecino, entró, lo desconectó y lo llevó. Pero en ese momento entró la policía. Entonces, ¿cómo quedó el delito? Quedó el delito de robo agravado en grado de tentativa. O hurto agravado en grado de tentativa. Esa es la tentativa. Pero puede ser, la ley habla de una tentativa imposible. Aparte de la tentativa, hay una tentativa imposible. Artículo 15. Si la tentativa se efectuara con medios normalmente inadecuados o sobre objetos de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, el autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. ¿Cuándo se da la tentativa imposible? Querer matar a un muerto, por ejemplo. Eso no se puede, ¿no? Juan quiere matar a Pedro, pero en lugar de darle el veneno, lo que le pone son vitaminas. Es imposible, tentativa imposible. Esa tentativa imposible, pues, se quedará sujeto a esa medida de seguridad. Pero ¿qué pasa si Juan quiere robarle a Pedro, como lo dijimos en el caso anterior? Y aprovechando que no está Pedro y que dejó la puerta abierta, entra a su casa o a su oficina y saca su computadora. Eso le quiere robar. Pero ya que tiene la computadora en las manos, se arrepiente por cuestiones morales. Él dice, bueno, no, lo que voy a hacer no es correcto. ¿Cómo es posible que yo quiera, pues, llevarme, pues, este aparato de mi amigo que tanto le ha costado a él? Y decide dejarlo. Deja la computadora que ha llevado en la mano y se va, pero la policía lo captura en la puerta. Eso se llama desistimiento. Desistimiento. No es igual que el desistimiento procesal, que eso lo vamos a ver en procesal penal el año entrante. Aquí estamos hablando de desistimiento del delito. ¿Cuándo se da el desistimiento del delito? Cuando la persona, el sujeto activo, quiere cometer el delito, pero luego se arrepiente y aunque puede cometerlo, está todo para cometerlo, él voluntariamente decide ya no realizarlo. Entonces, el artículo 16 dice, cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste, dice, voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo, solo se le aplicará la sanción por los actos ejecutados, si estos constituyen delitos por sí mismos. O sea, ¿qué pasa si, viendo que no estaba su vecino, él rompe la puerta, rompe la chapa, entra, y cuando va a sacar el aparato, él se arrepiente y dice, no, ya no me lo llevo. Creo que esto, pues, no debe ser. Lo deja ahí y sale, pero lo captura. Él solo va a responder por los daños producidos, porque en cuanto al robo, hubo un desistimiento. De tal manera que en atención a la conducta del sujeto activo, la conducta delictiva como primer elemento positivo, de acuerdo a la ley, este puede quedar como un delito consumado, artículo 13, como una tentativa, artículo 14, puede darse la tentativa imposible del artículo 15, o puede ser como un desistimiento del artículo 16. Bien, ya estamos sobre el tiempo, me pasé, pero pues
Todavía me faltaron un par de puntos de este primer elemento positivo, pero sí quería que ustedes vieran la importancia que tienen. Vean, estamos en el primer elemento y cuánto hay. Es decir, no solo doctrinario, sino legalmente. Ustedes ya tienen que estar de verdad, pues leyendo por su cuenta y analizando la ley, porque pues así es como vamos los casos en el segundo parcial. Espero que haya quedado claro, que haya sido, y ante todo, pues que estén motivados para que sigamos adelante con los elementos positivos y negativos del delito. Muchas gracias por su atención, espero que les vaya bien en el examen a quienes nos van a realizar y nos vemos el próximo día jueves con los demás compañeros. Que estén muy bien, pasen feliz noche. Muchas gracias, doctor.